Hola y bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy, 23 de agosto, nos metemos de lleno con una figura que, bueno, aunque suene familiar, tiene muchísimas capas. Santa Rosa de Lima. Su nombre es potente, ¿eh? La primera santa canonizada de América, patrona de Perú, de Filipinas. Tenemos aquí delante varios textos, artículos que dibujan un perfil, la verdad, bastante complejo, desde los datos más básicos, su biografía, hasta relatos de milagros, su impacto social, los lugares que todavía hoy son centro de devoción, incluso cómo llega su influencia a sitios como El Salvador, fíjate. Exacto. La idea hoy es intentar ir un poco más allá de la imagen típica de la estampa, ¿no? Queremos acercarnos a Isabel Flores de Oliva, la mujer real en su contexto, el virreinato del Perú. Indagar en esa espiritualidad tan intensa que tuvo, sí, pero también en su compromiso social, que es sorprendente, y entender por qué, siglos después, sigue siendo relevante. Muy bien, pues. Vamos a ello. Empecemos por situar a la persona. ¿Quién era Isabel? Nacido en Lima, claro, en pleno virreinato del Perú. La fecha, bueno, parece que el 20 de abril de 1586, aunque alguna fuente dice el 30. Sus padres son un reflejo perfecto de ese mundo, ¿no? Gaspar Flores, su padre, era un arcabucero español, y su madre, María de Oliva y Herrera, criolla, de Lima pero con raíces en Huánuco. Vamos, el vivo retrato del mestizaje que estaba forjándose. Y lo del nombre, Rosa, es curioso. Parece que desde muy niña la llamaban así, por guapa, dicen. Incluso hay una anécdota, que no sé si será leyenda, de una criada que vio cómo su cara se transformaba en una rosa. Al principio a ella como que no le gustaba mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pero luego lo abrazó. Sintió que era una confirmación divina, sobre todo después de que la confirmara el que luego sería santo, Toribio de Mogrovejo. Parece que él le dijo que ese nombre, Rosa, le pegaba. Qué curioso. Y esa vena religiosa le salió pronto por lo que veo. Pasó una temporada en Quibes, un pueblo minero, porque su padre administró una mina allí. Efectivamente. Y allí fue donde la confirmaron y donde empezó a fijarse en Santa Catalina de Siena, que fue como su modelo a seguir, ¿no? Exacto, una figura clave para ella. Y lo de Quibes, ojo, que no es un detalle menor. Hay quien piensa que ese contacto, aunque fuera indirecto, con la realidad tan dura de la mita minera, el trabajo forzado de los indígenas, Claro. pudo ser lo que despertó en ella esa sensibilidad tan fuerte hacia el sufrimiento de los más vulnerables. Ver de cerca esas condiciones en las minas de plata quizás sembró esa compasión que luego demostró en Lima con indígenas y negros. Tiene sentido. Cuando volvieron a Lima, la familia parece que pasó por dificultades económicas. Y ella, Isabel, no se quedó quita, ¿eh? No. Trabajaba en el huerto de casa, cosía, bordaba para familias ricas, ayudaba a la economía familiar. Pero lo que más llama la atención es su negativa a casarse. Totalmente. Rechazó varias propuestas, a pesar de la presión familiar y social, que debía ser tremenda. Tenía muy claro que quería dedicarse a Dios. Y ahí es donde se ve su autonomía, que es notable para una mujer del siglo XVII en Lima. En vez de irse a un convento de clausura, que era casi la única opción formal, eligió ser beata. ¿Qué implicaba eso exactamente? Pues eligió la Tercera Orden de Santo Domingo. Esto es fascinante porque en una sociedad tan rígidamente estructurada, ser beata era casi una declaración de independencia espiritual. Le permitía diseñar su propia vida religiosa, muy intensa, sí, pero desde su casa. Ah, claro. Y, muy importante, compaginándola con un servicio activo a los demás. Buscaba una mezcla muy personal de contemplación y acción. No quería quedarse solo en una cosa. Una mezcla que llevó, bueno, hasta las últimas consecuencias. Se construyó una ermita minúscula en el huerto de su casa. Su propio espacio para rezar, donde pasaba horas y horas. Sí, una ermita de adobe, muy sencilla. Leía mucho, además. Textos espirituales, sobre todo a Fray Luis de Granada, que defendía que la oración profunda no era solo para monjes o monjas, ¿verdad? Exacto, que era accesible para todos los creyentes. Y su disciplina era, férrea. Dicen que apenas dormía un par de horas para poder dedicar más tiempo a la oración. Y esa disciplina se extendía al cuerpo, claro, el ascetismo. Extremo llamativo. Las fuentes hablan de ayunos muy severos, uso de cilicios. Y la famosa corona de espinas, ¿no? Aunque era de plata. Eso es, una corona de plata con púas por dentro que llevaba escondida bajo el velo, imitando la de Cristo. Es importante entender esto en su contexto, ¿eh? No era que despreciara su cuerpo. Era una forma, muy radical, eso sí,
de buscar unirse al sufrimiento de Jesús, de sentir en su propia carne esa conexión. Pero, y esto a mí me parece lo más interesante, toda esa vida interior tan intensa y esa penitencia tan bestia no la aislaron del mundo. Al revés. Justo. Se le atribuye esa idea de dejar a Dios por Dios. O sea, que si estaba rezando pero alguien necesitaba ayuda, interrumpía la oración. Exacto. La caridad activa estaba por encima, en ese momento. Y su casa se convirtió en una especie de ambulatorio improvisado, ¿no? Cuidaba a enfermos pobres, a indígenas, a esclavos, a los que nadie quería, básicamente. A los marginados de Lima. Y es clave entender que no estaba sola en esto. No era una figura aislada. Formaba parte de una red de mujeres laicas, otras beatas como ella, compartían lecturas, rezaban juntas, hablaban de sus experiencias espirituales, con mucha profundidad, ¿sabes? Anda, mira. Sí, nombres como Luisa de Melgarejo o María de Usátegui aparecen en los testimonios. Se apoyaban mutuamente, hablaban con mucha sinceridad de su vida interior y se reconocían autoridad espiritual unas a otras. Esto nos da una imagen muy rica de la vida religiosa femenina fuera de los muros del convento en esa época. Era algo muy vivo. Debía ser impresionante hablar con ella. Incluso sus confesores, gente preparada, se quedaban, sorprendidos. Hay uno, el padre Lorenzana, que dijo que le parecía estar escuchando a un teólogo consumado, no a una mujer sin estudios formales. Sí. Y tuvo conversaciones muy profundas con gente como Juan del Castillo, que era médico pero también místico e intelectual. Esos testimonios de personas respetadas fueron cruciales luego, claro, para su canonización. Dieron credibilidad a sus experiencias. Lo que nos lleva de cabeza a esas experiencias que más llamaron la atención, claro. El misticismo y los milagros. Uno de los momentos cumbre que siempre se cuenta es el desposorio místico. Parece que fue en 1617. La historia cuenta que un domingo de Ramos ella se sintió fatal, indigna porque no le dieron una palma en la procesión. Se fue a rezar a una capilla ante una imagen de la Virgen del Rosario. Sí. Y allí sintió que el niño Jesús de la imagen le decía: «Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa». Y ella respondió aceptando ser su humilde esclava. Un momento clave en su vida espiritual. Vaya. Y estas experiencias místicas, según los relatos, eran frecuentes, ¿no? Visiones, diálogos. Sí, con Jesús, con la Virgen. Hay un sueño muy simbólico que se recogió. Vio a Cristo como si fuera un maestro de obras, dirigiendo a un grupo de mujeres muy bien vestidas que estaban tallando piedras para construir un edificio. ¡Qué imagen más potente! Mucho. Se ha interpretado como una visión de una iglesia renovada en América, fíjate, con un papel importante para las mujeres y también dignificando el trabajo manual, que en esa época estaba asociado a esclavos e indígenas y era despreciado. Interesante esa lectura. Y junto a estas experiencias más íntimas están los milagros más públicos, por decirlo así. En la canonización se recogieron muchísimos, aunque oficialmente solo se aprobaron unos pocos, 9 creo, con pruebas que en la época se consideraron rigurosas, incluso médicas. El más famoso quizá sea el de la protección de Lima en 1615, ¿no? Con los corsarios holandeses. Sí, ese es muy conocido. La ciudad estaba amenazada por la flota de Joris van Spilbergen. Rosa reunió a las mujeres en la iglesia de Santo Domingo a rezar. La leyenda dice que subió al altar dispuesta a defender el sagrario con su propio cuerpo si entraban los herejes. ¿Valiente es poco? El caso es que el capitán holandés murió de repente y la flota se retiró sin atacar. Este suceso se asocia popularmente a la tormenta de Santa Rosa, aunque la conexión directa con una tormenta real es más bien parte del folclore posterior. Ya. Y luego están las curaciones. Se habla de sanaciones inexplicables, tanto en Perú como incluso en Italia. Su fama llegó rápido allí. Sí, curaciones de gente desahuciada, niños que no podían caminar y otros prodigios más peculiares. Una lluvia de flores perfumadas ante el Papa Clemente IX que dicen que ocurrió durante su beatificación. Supuestas conversaciones con animales, mosquitos incluidos, hacer florecer plantas en su jardín fuera de temporada. Son relatos que, claro, alimentaron muchísimo su fama de santa ya en vida. No me extraña. Y no podemos olvidarnos del Pozo de los Deseos en su santuario de Lima, que sigue siendo un lugar de muchísima devoción hoy en día. ¿Cuál es la historia del pozo? Pues cuenta la tradición que Rosa llevaba un cilicio, una cadena con púas,
ajustado con un candado, y que arrojó la llave a ese pozo para no poder quitárselo. Madre mía. Cuando sus confesores, preocupados por las heridas que le estaba causando, le ordenaron que se lo quitara, ella no podía, no tenía la llave. Desesperada, fue al pozo a rezar y milagrosamente el candado se abrió solo. Increíble. De ahí viene la costumbre de echar cartas con peticiones en el pozo esperando su intercesión. Es un símbolo muy potente de esa confianza popular en su poder como mediadora ante Dios. Toda esa vida tan intensa, espiritual y físicamente, tenía que pasar factura, claro. Pues sí, su salud se fue debilitando mucho, probablemente fue tuberculosis, pasó sus últimos 3 meses muy enferma, ya sin poder levantarse, la acogieron en casa de Gonzalo de la Maza, que era un contador importante del gobierno virreinal, y su esposa María de Uzátegui, aquella amiga suya de la red de beatas. La cuidaron con mucha devoción. Y murió joven. Muy joven, en la madrugada del 24 de agosto de 1617. Tenía 31 años. Tal como dicen que había predicho, murió justo en la festividad de San Bartolomé. Su muerte causó una conmoción tremenda en Lima, ¿no? Enorme. Al funeral fue todo el mundo, las máximas autoridades civiles y eclesiásticas, y una multitud increíble de gente del pueblo. La devoción era tal que tuvieron que poner guardias para proteger el cuerpo. ¿Para qué? Para evitar que la gente le arrancara trozos de la ropa como reliquias. Y aún así, tuvieron que cambiarle los hábitos 3 veces porque se los dejaban hechos jirones. Alguien incluso le cortó un dedo del pie en medio del tumulto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué intensidad! Es que refleja esa veneración popular tan fuerte, casi desde el mismo instante de su muerte. Fue entonces cuando llamaron al pintor italiano Angelino Medoro para que le hiciera un retrato póstumo. Es la imagen más fiable que tenemos de cómo era físicamente. ¿Y la fama de santidad ya no paró de crecer? No, al contrario. El proceso para reconocerla oficialmente empezó bastante pronto. Fue beatificada en 1668 y canonizada por el Papa Clemente X el 12 de abril de 1671. La primera persona nacida en América en ser declarada santa por la Iglesia Católica. De un hito total. Y hay una anécdota famosa sobre el Papa Clemente X, ¿no? Que dudaba un poco. Sí, esa es buenísima, aunque no se sabe si es real o leyenda. Dicen que el Papa, al recibir la propuesta, dijo algo así como: santa y encima rosa, que lluevan flores sobre mi escritorio si es verdad. Y al instante, ¡zas!, una lluvia de rosas perfumadas cayó sobre su mesa. Sea verdad o no, ilustra el impacto que ya tenía. Desde luego. Su canonización la consolidó como patrona principal. Ya lo era de Lima y del Perú desde unos años antes. En 1670 la proclamaron patrona principal del Nuevo Mundo, o sea, de toda América, y también de las Filipinas. Y de ahí a un montón de instituciones más. Muchísimas. La Policía Nacional del Perú, la de Paraguay, las Fuerzas Armadas Argentinas, colegios, institutos. Es patrona de los enfermos de tuberculosis, por la enfermedad que la mató. Incluso hay ciudades que llevan su nombre, como Santa Rosa de Lima, en El Salvador, que celebra sus fiestas en agosto. Y su legado físico sigue ahí, muy presente. El santuario en Lima, que conserva partes de su casa, la ermita que ya construyó, el famoso pozo, sigue siendo un centro de peregrinación importantísimo. Fundamental, especialmente el 30 de agosto, que es fiesta nacional en Perú, y sus restos se veneran en el convento de Santo Domingo, otro lugar de gran devoción. Se la considera un símbolo muy fuerte de la peruanidad, ¿sabes? De esa mezcla de lo indígena y lo español, de la identidad mestiza del país. Y es muy curioso ese dato de que el Congreso de Tucumán, justo cuando declararon la independencia argentina en 1816, la nombrara patrona de la independencia. Es muy significativo, sí. ¿Por qué? Pues porque vieron en ella una santa propia, americana, no una santa europea impuesta desde fuera. Claro. Era una intercesora poderosa, nacida en su mismo continente, para esas nuevas naciones que estaban buscando su propio camino, su identidad separada de España. Tenía un valor simbólico enorme en ese momento de fundación. Entonces, si intentamos hacer un resumen rápido. Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima. Una mujer con una vida interior tremendamente compleja. Misticismo, un ascetismo radical. Pero que eso no se puede separar de una acción social muy concreta, un compromiso con los más vulnerables de su sociedad colonial. Exacto. La primera santa de América,
patrona de medio mundo y un símbolo cultural que sigue muy vivo. Para mí, lo verdaderamente fascinante es esa capacidad que tuvo para integrar mundos que parecen opuestos, ¿no? La contemplación profunda en su pequeña ermita y, a la vez, la acción directa cuidando enfermos. La búsqueda personalísima de unirse a Dios con la penitencia y, al mismo tiempo, la preocupación activa por la injusticia social que veía, sobre todo con indígenas y africanos esclavizados. Su misticismo no la encerró en sí misma. Al contrario, parece que la impulsó hacia afuera. Eso parece. Y pensando en hoy, ¿qué nos dice una figura así tan distante, del siglo XVII? ¿Por qué sigue interesando o generando devoción? Esa es la gran pregunta, claro. Es algo sobre lo que darle una vuelta. Quizá nos interpela sobre cómo conectar nuestra vida interior, sea cual sea, nuestras convicciones, con una acción real en el mundo que nos rodea. ¿Podría ser? O tal vez su ejemplo, salvando todas las distancias de época y cultura, nos invita a reflexionar sobre qué significa la compasión radical o cómo responder al sufrimiento y a la injusticia que vemos hoy. No sé, son ideas. Una figura desde luego llena de matices y que da mucho que pensar. Esperamos que esta exploración haya ofrecido alguna perspectiva nueva sobre Santa Rosa de Lima. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.